¿Qué tal? Vamos a crear nuevos ítems de menú en un sitio web Joomla básico con el pack demo y la última versión, que es la que salió en mayo del 2019, que es la 3.9.6. El procedimiento de todas formas es muy similar a el que se realizaba en versiones anteriores. Los ítems de menú son estos elementos a partir de los cuales podemos ir a distintas páginas dentro de nuestro sitio web. Generalmente se disponen arriba en un lugar visible, por ejemplo de manera horizontal, donde siempre lo más importante va a la izquierda y conforme va perdiendo importancia va hacia la derecha. Del mismo modo, en términos generales, en un sitio web también lo que está arriba es más importante que lo que está abajo. Por tanto, el punto de mayor tensión informativa en un sitio web es el ISO logotipo, que ahora vamos a cambiarlo, y el menos importante, entre comillas, es el que aparece abajo y a la derecha. Para crear nuevos ítems de menú, que según la plantilla vamos a ver que es posible también que algunos sean desplegables, en algunos otros casos puede aparecer en forma vertical, etc. Tenemos que desde el panel de administración ir a la opción menús y ver qué menús tenemos. Si vamos al subítem administrar, vemos que hay dos menús: el de usuario, que tiene 5 ítems, y el menú principal, que tiene 1. Efectivamente, 1 para menú principal y 5 para menú de usuario. En este caso, lo que deseamos es en My Menú crear uno nuevo, para lo cual vamos a la opción Nuevo, elegimos el nombre de ese ítem de menú, y luego acá tenemos que seleccionar a qué queremos que esté asociado. Hacemos clic y acá Joomla nos muestra todas las opciones que nos ofrece para asociar ese ítem de menú. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de asociar a artículos de distintas maneras, a campos de búsqueda, incluso también inteligente, canales de noticias, contactos, enlaces del sistema, etiquetas. También podemos a información de privacidad a algún usuario o a URLs embebidas, que en el caso de Joomla se llama wrapper. En este caso me interesa ver y desplegar en la opción de artículos y ver que podemos asociarlo a los que se encuentren archivados, destacados, o mostrar una categoría en formato blog o en forma de lista, o listar todas las categorías. También tenemos la opción de ir a el creador de artículos, esto es el editor, siempre y cuando ese usuario tenga el permiso correspondiente, o asociarlo a un solo artículo. En esta oportunidad lo que queremos es asociar este ítem de menú llamado ejercicios a los ejercicios destacados de la categoría ejercicios. Para lo cual, en la segunda pestaña, luego de haber puesto el nombre asociado a artículos destacados, fíjense que por defecto nos pone todas las categorías, pero si anulamos esto y volvemos a seleccionar, podemos seleccionar la categoría que nos interesa, que es ejercicios. Le damos a guardar y cerrar o guardar y nuevo. Vamos a ir ahora a guardar y nuevo porque queremos crear otro ítem de menú. En este caso vamos a poner una URL embebida o wrapper, para lo cual tenemos que en selección ir a wrapper, seleccionarla, y ahí nos va a pedir que coloquemos la URL. Vamos a poner a modo de ejemplo esta de aquí, que es de Joomla, un proveedor de plantillas profesionales muy interesante. Nos pregunta si queremos que se abra la misma ventana. Sí. Y acá tenemos algo muy importante que hay que tocar en estos casos, que es parámetros de barra de desplazamiento, donde la barra de desplazamiento va a aparecer en forma automática con un ancho del 100%, y podemos darle un poco más de altura con 700 píxeles. Guardar y nuevo. Vamos a agregar un ítem de menú que sea contacto. Una vez más, seleccionar, y tenemos que buscar dentro de estas opciones la que corresponda. Vamos a contacto y en este caso vamos a elegir un contacto único. Acá seleccionamos el contacto, hay uno solo. Hecho lo cual, entonces le doy a guardar y cerrar. Una vez hecho esto y habiendo creado 3 nuevos ítems de menú, tengo que ir al sitio web y ver si aparecen.
ahí los tengo. Tal y que en ejercicios voy a ver los artículos destacados de ejercicios. En URL embebida vamos a ver la que acabamos de ingresar, donde, como pueden ver, cuando el sitio web es responsive, esto es que se adapta a los distintos tamaños de los monitores, ya sea en una tablet o en un celular, vamos a tener un menú que se despliega de esta manera. Puede aparecer a la derecha o a la izquierda, depende de la edición. Y luego el campo contacto, donde también se puede editar, por ejemplo, quitando esta información y que aparezca el formulario plano directamente para enviar un mensaje. Donde acá ciertamente sería conveniente agregar un captcha para evitar spam. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como pueden ver, hemos hecho un menú, pero si yo soy un usuario y estoy logueado y puedo ver el menú de usuario y tengo los permisos que corresponden, puedo, por ejemplo, modificar, esa es otra opción de un menú, en este caso de usuario, aspectos que tienen que ver con este tema, que es muy sencillo. Por ejemplo, puedo modificar este color de azul y ponerlo con otro color. También el fondo, un poco más oscuro. Puedo seleccionar un isologo para que desaparezca esta palabra. El tipo de letra, fluida o estática. Si le doy a guardar, ahí lo tenemos. Tenemos el isologo y tenemos que cambió esto y el color de fondo. Si quisiera que en lugar de estática fuera fluida y le doy a guardar, me va a ocupar todo el ancho. Pero no, vamos a poner estática y volverlo atrás. Muy bien. En el próximo video tutorial, entonces, vamos a ver cómo es este procedimiento, pero con otra plantilla, dado que antes de hacerlo con plantillas más sofisticadas, es conveniente ver el mecanismo que propone Joomla en una plantilla más sencilla como es esta que estamos viendo. Hasta luego.